Estoy regresando ahí. Parece que no estamos compartiendo ni audio ni video, ¿no? Bueno, pasa así, pues, estas cosas, cuando uno está en vivo y en directo. Bien, le decía que nosotros estamos en nuestra investigación, ahí sí estamos compartiendo todo, ¿no? Muy bien. Estamos en esta investigación que siempre le damos un repaso como para entrar en tema, ¿no? Tenemos nuestra carátula por ahí, no olvidarse, voy con la dedicatoria, el agradecimiento, tenemos nuestro índice y aquí ya hacemos un recuento más, que esta parte es una suerte de preámbulo, esa parte que lo estoy seleccionando es una suerte de preámbulo que ya lo tenemos. Esta segunda parte, perdón, esta primera parte es la introducción, que también ya lo tenemos agotado, y ni qué decir el marco teórico, que de vez en cuando tienen que enriquecerlo, eso como hemos reiterado, con más, con más autores, porque en la medida que le pongamos más autores, vamos a tener menos posibilidades de que el antiplagio nos rechace. Eso seguimos diciéndolo así, y así debe ser, ¿no? En la medida que tomemos menos información de un autor y utilicemos a más autores, vamos a estar en mejores condiciones de pasar el antiplagio. Esto del método, en un momento también hemos reiterado que este viene, digamos, desde el plan de tesis, ¿no? Que en esta parte solamente le cambiamos el tiempo, ¿no? Que de pasado, perdón, que de futuro, como es el proyecto, ahora debe estar mayoritariamente en pasado y algunos por ahí en presente. Esto de los resultados lo hemos terminado las semanas anteriores, ¿no? Y exactamente la semana pasada, por ahí hemos avanzado ahí con el análisis e interpretación de los resultados y luego la contrastación tanto de la hipótesis general como de la hipótesis específica, ¿no? Eso igualmente lo podemos ir mejorando y también tenemos que ir averiguando, por ejemplo, en el sentido que si nosotros hemos aplicado la correlación de Spearman, ¿por qué no utilizar la correlación de Pearson? ¿O por qué no utilizar la correlación con el chi cuadrado, ¿no? Tenemos que ir averiguando, así, ¿no? Tenemos que ir averiguando. Eh, y determinar. Aquí las clases a veces no dan tiempo para ver todo, pero uno tiene que averiguar al menos los puntos principales, cuando se utiliza una u otra correlación, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho, qué característica debe tener una tesis para que lleve la correlación de Spearman, ¿no? Tiene que ser de enfoque cuantitativo, ¿cierto? Que, que tiene una tesis que se ha contrastado, perdón, que tiene esa hipótesis, ¿no? Y que necesitan contrastarlo, ¿no? Es ahí donde entra, digamos, esta correlación de Spearman, ¿no? Y el otro punto que ya estamos ahí a nivel de la parte 5 es la discusión. Un tema pareciera bien corto, la discusión del resultado de la variable independiente y la discusión del resultado de la variable dependiente. Les cuento que esta es una forma de presentar la discusión. Recuerde que nosotros tenemos muchos resultados. Si hemos formulado 15 preguntas, vamos a tener 15 resultados. Y los 15 resultados los podemos discutir o seleccionar, como en este caso, de esos 15, los más importantes, como aquel que está relacionado con la variable independiente y otro como la variable dependiente. Ya eso depende, digamos, de cada uno, ¿no? Muchas veces los profesores que revisan esto no necesariamente son metodólogos ni expertos en investigación,
El asunto es que presentes esta parte, que presentes esta parte. En algunos casos yo, por ejemplo, he encontrado que hay una sola discusión, pero se le ha agregado ahí comentarios y se ha enriquecido. Pero es más común presentar así dos, la discusión de estos dos resultados. Pero, repito, nada quita, digamos, que uno pueda poner los 10 o 15 o 20 o 22 resultados que podamos tener y llevarlo a la discusión. Entonces, sobre esa base es que vamos a comenzar a desarrollar este punto, la discusión de resultados. Repito nuevamente, si no quedó claro este término discusión. En términos de investigación, la discusión es como cualquier acto que se da en la vida. ¿Qué cosa es discutir? Cuando un alumno o alumna discute con el profesor por su nota, el trato o maltrato que pueda recibir, ¿no? Se enfrenta, ¿no? Se enfrentan, reclama, exige, ¿no? Por ahí va esto. La discusión no es otra cosa que una confrontación, pero una confrontación de resultados. Repito, la discusión como sinónimo de confrontación de resultados. Por acá tenemos nuestro resultado de nuestra variable independiente, que puede ser cualquier nombre que le hayamos considerado en nuestro trabajo. Y por otro lado vamos a tener a un autor, y ese autor debe estar dentro de nuestro trabajo. No tiene sentido, digamos, discutir un resultado nuestro con un autor que no lo tengamos eh, como antecedente o en el marco teórico en general. Debe estar, en alguna parte debe estar. En todo caso, suponiendo, digamos, miren, nosotros queremos discutir y tenemos el valor de nuestra variable, pero por alguna cuestión por ahí no hemos considerado ningún, ningún dato, eh, antecedente, base teórica, concepto sobre eso de ningún autor, ¿no? Entonces, en el momento de la discusión tenemos que corregir eso. Primero tendríamos que buscar alguna tesis o un artículo científico, primero ingresarlo a la parte donde corresponde como antecedente, como base teórica o en el marco conceptual, y recién, y también ponerlo en la bibliografía, ¿no? Y recién agregarlo a nuestro trabajo. Entonces, cuando, cuando menciono, cuando menciono eso de los autores, tenemos que ver que esta parte trabaja en relación con varias cosas. Trabaja, mire, en relación con, voy a ir, por ejemplo, acá a la parte primera, y aquí nos ubicamos, mire, en 1.4, antecedentes. O sea, esta parte de la discusión va a trabajar directamente con estos antecedentes. O también con esta parte del marco teórico. Por acá están los autores, ¿no es cierto? Lo normal, lo más común es que se trabaje con este 1.4, los antecedentes, una tesis, un artículo científico de un autor. Porque aquí en el marco teórico, ya hemos dicho aquí, más que tesis hay libros. Ya es menos aplicable a los libros, pero no se descartan. Suponiendo que en extremo no hubiera ninguna tesis ni artículo sobre que se parezca a tu trabajo, ¿no? Tendrás que recurrir, digamos, aquí a los libros, ¿no? O sea que hay que ir agotando. Si tengo tesis, si tengo artículos científicos que se parecen a mi trabajo, es natural que tomemos ahí, de ahí un autor para poder confrontarlo con nuestros resultados. Entonces, reitero nuevamente, eh,
estos temas de investigación están interrelacionados. Esto ya lo hemos dicho de forma reiterada. Y ténganlo presente aquí. Todo en la investigación se interrelaciona. Mire, ahorita vamos a hablar de la discusión y vamos a tener en cuenta esta parte. Y vamos a tener en cuenta esta parte donde están antes los autores y aquí también los autores. Y también tiene que ver con esta parte, porque el resultado de la variable, tanto independiente como dependiente, está acá, en esta parte, en los resultados. Y acabo de mencionar otra parte. Los autores exactamente dónde están. En detalle van a estar acá, mire, en esta parte. O sea, todo eso tengo que relacionar. Si yo me voy aquí en este trabajo que estoy aquí mostrando como ejemplo, me voy a ver aquí, voy a ver qué autores tengo acá. Voy a ver qué autores tengo, ¿no? Ahí estoy pasándome por los anexos y ya mismo llego a los autores. Aquí están los autores, ¿no? Miren, aquí está la bibliografía. Modelo APA también. Modelo APA. Aunque aquí le ha faltado poner al título del libro le ha faltado poner la cursiva, como en algún momento hemos explicado. En el título, aquí en realidad cada trabajo debe ir así, mire. Este es el título. Esto debe ir en cursiva. Ahí sí está completándose lo que es APA. Voy a hacer así unos dos para que solamente como dicen, como muestra un botón. O para muestra un botón, ¿no? Ahí está, mire. Así debe ir ahí. El asunto es que estos autores los voy a tener en cuenta para llevar a cabo mi discusión. Si reviso, por ejemplo, si reviso cada uno de los autores, acá, por ejemplo, dice factores críticos de éxito que determina la compra de servicios turísticos. Si mi trabajo se refiere ahí a compra de servicios turísticos, ahí tengo un autor ya. Acá dice diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la herramienta SIGO. Y también hace referencia a las agencias de viaje. Y entonces, si se refiere a eso, entonces lo podría tomar en cuenta, ¿no? Si mi, si mi variable es planeamiento tributario, aquí tengo el autor, mire, planeamiento tributario. Y si mi variable otra es resultado del ejercicio, aquí tengo también esa variable, perdón, ese tema, ¿no? Y así cada autor tiene, digamos, en la referencia alguna variable que hemos trabajado nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos hacer una discusión si no tenemos todo este arsenal que he mencionado, ¿no? Número uno, antecedentes, marco teórico, resultados y eso de la bibliografía. Esos cuatro, con esas cuatro herramientas ya puedo pasar a trabajar el, perdón, la discusión correspondiente. Y hablando de discusión, aquí en este trabajo, que ustedes lo tienen también, porque se lo he enviado, este trabajo tiene aquí la discusión. Vamos a ver. Mira, ahí la discusión está solamente ahí en dos párrafos. La discusión de la variable independiente, aquí, y la discusión de la variable dependiente. Eh, ¿Es necesario solamente eso? No, no exactamente, ¿no? Podríamos agregarle más detalles, ¿no? A cada una, ¿no? Lo veo un poco debilucha, digamos, cada una de las discusiones, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, el 92% de los encuestados, ¿no? Acepta que el tratamiento tributario facilitará la administración empresarial efectiva de empresas vendedoras. Eso es lo que tenemos como en el primer resultado.
en el primer resultado. Luego dice, miren, dice, aquí es donde se compara. ¿Ya? Este resultado, o sea, el anterior, el 92%, es similar al 93% de otro autor. Y ahí dice a continuación, presentado, aunque en otra dimensión espacial, o sea, en otras empresas, y temporal, o sea, en otros tiempos, antes, ¿no? Como en este caso 2016, por ejemplo, que el trabajo presentado por este investigador o investigadora, por ahí está su nombre, entonces dice que se llama, que se llamó, ¿no? Que se llamó la tesis Implementación del Planeamiento Tributario y su incidencia en la gestión financiera de la empresa de distribución eléctrica del grupo Distriluz, que es una tesis de maestría en este caso, ¿no? Y luego hace referencia aquí a la universidad donde se ha presentado, ¿no? Pero veo, digamos, aquí que falta algo. No está el nombre del autor, ¿no? Incluso no está el nombre del autor. No, perdón, acá está, pues, Fernández, ¿no? Estaba obviando, ¿no? Fernández M, ahí está el autor, ¿no? Y en forma similar en el otro caso, abajo, hay otros autores. Entonces, esa es la forma como se presenta, ¿no? Cómo se presenta la discusión de un resultado. Aquí solamente teníamos que agregarle más aspectos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando aquí del planeamiento tributario. Bueno, aquí agregaré pues cuáles son las bondades del planeamiento tributario para que éste, digamos, facilite la administración. Eso está clarito, debo agregarles al menos una página por cada discusión. Sería lo más adecuado. Aquí lo veo un tanto débil. Pero bien, vamos a compartir un material donde tenemos ahí más detalles de esto de la discusión, porque aquí ustedes también yo les he enviado la plantilla, ¿no? En base a esa plantilla se va a trabajar, ¿no? Voy a dejar de compartir ahí para reingresar nuevamente con el material que tenemos ahí para compartir con ustedes. A ver. Ahí tenemos al profe Domingo en otra faceta, pero para tratar este tema de la discusión. Mire, ustedes tienen la plantilla, ¿no? Así, miren, así viene la plantilla, y ahí es donde debemos hacer el relleno correspondiente, ¿no? Hacer el relleno de los datos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, está listo, la primera línea es para llenar el porcentaje que tenemos de acuerdo con el resultado que hemos logrado, que puede ser 92 como vimos hace ratito, que puede ser 90, que puede ser 50, que de repente 100%, ya eso depende de cada uno, ¿no? Y luego dice, el 92%, perdón, puede ser digamos el 90, ¿no? El 90% de los encuestados acepta que, ¿qué cosa acepta? De acuerdo con con la pregunta que se ha hecho ahí, ¿no? Ah, incluso me olvidé de mencionar que aquí entra también el cuestionario, ¿no? Aquí también entra el cuestionario, ¿no? Cuestionario, antecedente, marco teórico, resultados, y recién aterrizamos acá. Ah, la bibliografía también. Y de este modo, digamos, se comienza a llenar todos los datos. Vamos a ver, entonces, qué nos dice este video sobre eso que estoy comentando, ¿no? Semana pasada la plantilla para redactar la discusión, ¿no? Eso seguramente ha servido de ayuda, aunque no es no es la única forma, ¿no?
uno puede tomar cualquier forma, ¿no? Esta es una forma, es una ayuda, ¿no? Una ayuda, pero no es que uno lo imponga autoritariamente, de ninguna manera. El asunto es que finalmente se confronten mi resultado con el resultado de otro investigador. Punto. Que quede bien claro eso. Este modelo que yo les digo es una manera. Si uno revisa bibliografía o revisa videos, va a encontrar que hay otros docentes, otros colegas, otros investigadores que presentan lo mismo, pero de otra manera. En el fondo es lo mismo. Siempre se va a tratar de una confrontación. Siempre vamos a confrontar algo que nosotros hemos logrado con lo que logró otro autor en otro momento, con la misma empresa, con empresa diferente, con empresa similar, no sé, pero siempre se tiene que dar esa confrontación, ¿no? Porque la esencia de la discusión es eso, ¿no? Yo no puedo presentar aquí mi resultado y comentarlo solamente, ¿no? Que es muy bueno el resultado obtenido, y que a través de esto o lo otro voy a lograr tal situación y eso resulta muy adecuado y deben aplicarlo todas las empresas. No es así. Tengo que confrontarlo, tengo que ponerlo ahí que, que discutan, que peleen, ¿no? Que peleen mi resultado con otro, ¿no? De manera, digamos, que, que, que el investigador, digamos, no se quede solamente con lo que logró él, ¿no? Sino a través del resultado de otro, llega a determinar que el resultado que ha logrado él o ella es adecuado. Ese es el punto, ¿no? A través de la discusión es eso, ¿no? Que uno logra, digamos, verificar, logra, digamos, plasmar, logra concretar que su resultado, que su resultado no es un resultado, digamos, advenedizo, que es un resultado tomado así por así, ¿no? Sino que ha sido adecuadamente confrontado y nuestro porcentaje es tan similar a lo que logró otros autores, ¿no? Hablando de otros, un resultado de nosotros lo podemos confrontar con uno o más autores. Y eso incluso va a enriquecer más. Esta es la parte esencial. Ahora, cómo lo redactes, cómo lo presentes, ya es otro asunto. Pero lo esencial es que ese resultado que van a discutir acá esté dentro de los resultados que tienes en tu tesis. Y además, el, el otro investigador lo tengas en tus referencias bibliográficas. Porque de repente el profesor se le ocurre ir a revisar. Pues en mi caso no voy a exagerar con eso. Pero en otros casos podría ser, digamos, que el revisor va a revisar si existe ese resultado del otro investigador. Porque el mundo está lleno de mentiras. A Vizcarra gran parte de su legajo es pura mentira, ¿no? Tanto que ya nadie le creía y solito se ha matado y va a punta de mentiras. Y entonces, hoy por hoy, si el presidente miente, imagínense pues, los ciudadanos también podemos mentir, ¿no? Y entonces existe una duda razonable. Usted tiene que pensar que los profesores, como cualquier otro revisor, tiene siempre una duda razonable sobre la información que presentan. Bien, seguimos. Este fue el caso práctico de la discusión que presentó. Primero el título del trabajo para ubicarnos en dónde estábamos. Luego las variables, sus dimensiones de indicadores para la ubicación
correspondiente en el tema. Luego ya se presentó propiamente la discusión ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, de una variable, ¿no? De una variable. Luego, por acá tenemos de la otra variable. Ahora, miren, aquí en el primer resultado tenemos 91 y en el otro también tenemos 91. Eso puede ser una casualidad. No necesariamente es una regla, ¿no? Porque si alguien te contesta sobre tu variable independiente de una manera, no necesariamente te contesta lo mismo sobre tu variable dependiente. Eso hay que entenderlo. En todo caso, cualquiera que sea el resultado es el que debe ir acá. Y eso se vio, y ahora estamos en esta parte. Aquí, atentos, ¿eh? Para formular las conclusiones, la base son los objetivos. Ya ahí está yendo, digamos, ya asumiendo, digamos, la discusión, está yendo aquí a una parte 6, ¿no? A la parte 6 de nuestra tesis, ¿no? Que son las conclusiones, ¿no? Y que también resulta sencillo llevarlas a cabo, ¿no? Repito nuevamente, para formular las conclusiones, la base son los objetivos. De este modo, esto se configura así, ¿no? Objetivos como base para las conclusiones. Así. Ese es el plato fuerte, el plato de fondo. Y hablando de platos, el otro plato es el siguiente, que este objetivo general me va a dar la conclusión general. Así de sencillo. Del objetivo general voy a obtener la conclusión general. Ustedes podrán ver que, nuevamente reitero, que todo está ligado, todo está amarrado, ¿no? Tenemos varios elementos ahí y llevamos a cabo la discusión. Luego, cuando tengo que formular las conclusiones, tomo como base los objetivos. En buena cuenta, la conclusión es una suerte de logro del objetivo. Es una, la conclusión es una forma de plasmar, de concretar, de lograr el objetivo correspondiente. Y esto resulta muy común en algunos investigadores, ¿no? Y a veces algunos que ni siquiera ni siquiera han leído tu trabajo, ¿no? Porque tiene tantas cosas que hacer y te preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿y usted ha logrado los objetivos de su investigación? Esa es su sola pregunta, ¿no? Y con eso a veces, una pregunta que pareciera a veces que es media tonta, media sacada de los pelos, sin embargo tiene su sentido, ¿no? Hay un profesor que es de economía, no voy a decir el nombre, que yo he participado siempre como jurado con él, ¿no? A veces yo como asesor, él como presidente del jurado, o, o jurado en sí, ¿no? Otras veces hemos estado, él estaba como presidente jurado y yo de jurado, y otras veces yo como presidente y él estaba ahí. Pero siempre su pregunta era así, ¿y cómo demuestra usted que ha logrado los objetivos? Pucha, que te metiste asado, ya con esa pregunta, yo decía, ¿no? Y después analizando bien el asunto, no era una pregunta tonta, ¿no? Tenía su razón de ser, ¿no? Tenía su razón de ser en el sentido siguiente, ¿no? En que uno, cuando comienza a trabajar, formula objetivos, porque los objetivos no son para el pasado, ni siquiera para el presente, ¿no? Sino los objetivos son para el futuro, ¿no?
Y llegado el tiempo, y en términos de tesis, llegado el tiempo es cuando termino mi tesis, debo haber logrado los objetivos, pues, ¿no? ¿Y dónde está ese logro? ¿No? ¿Dónde están? Y a veces así preguntaba este colega y nadie le contestaba, ¿no? Buscaba, algunos comenzaban a rebuscar ahí en su tesis, antes de manual, buscaban ahí, o en el archivo digital que tenían, comenzaban a buscar y de, de, de adelante se iban a la parte media, hacia atrás, de ahí regresaban y ahí comenzaban a buscar y no encontraban dónde se lograban los objetivos, ¿no? Cuando ese logro está acá, en este tema que estamos aquí presentando, en las conclusiones. Las conclusiones, como vamos a ver ahorita, son o representan el logro de los objetivos correspondientes. Si no hubiera conclusiones, los objetivos se habrían formulado por gusto, porque en ninguna parte estaría que se han logrado, que se han concretado, ¿no? Ese es otro detalle que debemos tener en cuenta, ¿no? Así como, por ejemplo, miren, así como el problema, uno tiene un problema a través de la pregunta, ¿no? Esas preguntas, ¿dónde están las respuestas? Y eso ustedes lo deben saber, ¿no? Porque se ha comentado en algún momento, ¿no? Las respuestas a esas preguntas están en las hipótesis. Y luego de los problemas tenemos los objetivos. ¿Y dónde está la respuesta a esos objetivos? En las conclusiones. Y estas conclusiones no quedan ahí, porque estas conclusiones también son la base para formular las recomendaciones. Eso debemos tener muy en cuenta, ¿no? Bien, seguimos. Tome nota. Ya dijo el profesor, ¿no? Tome nota. Luego tenemos los objetivos específicos. Todos estos objetivos específicos, que pueden ser 3, puede ser 5, que puede ser más. Estos objetivos específicos nos dan origen a las conclusiones específicas. Está bien clarito, ¿eh? Pregunta de examen, ¿eh? De este modo podemos determinar, ¿no? De este modo podemos determinar que tenemos ahí dos tipos de conclusiones, ¿no? Una conclusión general y las conclusiones específicas, ¿no? Pero esa es la relación que va a haber, ¿no? Miren ahí lo que dice el primer objetivo. Dice, determinar, ahí está el verbo, determinar la incidencia de la reorganización del capital de trabajo en el desarrollo competitivo. Y la conclusión tiene que tener casi lo mismo. Casi lo mismo. Y vamos a ver cómo se formula. Miren, ese determinar, cómo cambia. Esto es lo que va a cambiar. Vamos a cambiar ahí de color. Esto es lo que va a cambiar. Determinar era el verbo. Perdón. Sí, pues el verbo, ¿no? El verbo en infinitivo, ¿no? Determinar, establecer, es el verbo en infinitivo. Y esa es la parte que va a cambiar en todos. De la siguiente manera. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos ahí, miren cómo ha cambiado aquí. Primero tenemos ahí en la parte superior, miren aquí, solamente se ha cambiado esto, miren. En vez de determinar, se ha puesto aquí, se ha determinado. ¿Por qué? Porque ya se acabó el trabajo. Y ya no voy a determinar nada. Y entonces, si he logrado el objetivo, entonces concluyo en lo siguiente. Se ha determinado la incidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero miren lo siguiente. El objetivo termina acá. El objetivo termina ahí.
ahí. Y después aquí viene un punto y coma. Le echan acá el punto y coma y se le agrega este detalle. Mediante, o sea, debemos de aclarar aquí cómo es que es determinado. ¿Cómo es que lograste el objetivo, no? Y ahí dice, si leemos completo, miren cómo va a sonar, ¿no? Se ha determinado la incidencia de la reorganización del capital de trabajo en el desarrollo competitivo de las empresas del sector comercio de Lima Metropolitana mediante la reorganización del efectivo y equivalente de efectivo. ¿Y dónde está ese efectivo equivalente efectivo? Está acá. Es una dimensión, miren. Aquí está. Es una dimensión. Luego agrega la reorganización de la cuenta por cobrar. ¿Y eso dónde está? ¿De dónde saca, profe? ¿De dónde inventa? No estoy inventando nada. Está acá. Mediante la organización de las cuentas por cobrar comerciales. Y luego agrega acá. Y la reorganización de las existencias. ¿Y dónde está eso? Aquí está. Reorganización de las existencias. Es decir, todos estos términos han servido para ponerlos aquí. Ahí están. Y la reorganización de las cuentas están acá. Ahí está. Y esto se ha venido acá. Entonces, de esa manera hemos formulado nuestra conclusión general. Y miren, ahí, bueno, los números, en su caso no va a coincidir con esos números, puede ser otro número, ¿no? Ya eso depende, digamos, cuál es la numeración que corresponde, ¿no? Pero en este caso está como 6, ¿no? En todo caso, podría ser 4.1, 5.1, 7.1. En este caso, 6.1, conclusión general, relacionada totalmente ahí con el objetivo. Voy a borrar aquí estas rayas para que ya en la grabación va a salir eso ahí, para que se formen ustedes la idea. Voy a borrar para formular ahora mi conclusión específica. Primero regreso para ver el objetivo, porque esa es la base. Aquí dice, miren, este es mi objetivo. Voy a hacer la conclusión de este objetivo. El objetivo está bien formulado. El verbo en infinitivo, establecer la incidencia de la reorganización del efectivo y equivalente de efectivo. ¿Ven? Está hablando ahí del dinero, ¿no? ¿Cómo reorganizo el dinero? ¿Cierto? Y en base a eso vamos a formular ahora nuestra conclusión aquí al otro lado. Y en vez de establecer, lo he reemplazado con esto. Se ha establecido. Cuando digo se ha establecido, ya estoy concluyendo. Ya ahí se acabó. Ya no hay nada, no hay más que hacer. Ya llegamos al final, ya se concluyó el trabajo. Se ha establecido la incidencia de la reorganización del efectivo equivalente efectivo en el desarrollo competitivo de las empresas del sector comercio de Lima Metropolitana. Y ahí termina el objetivo. El objetivo que ha sido utilizado para formular la conclusión. Pero ahora debo indicar cómo se logró eso, ¿no? ¿Mediante qué? ¿No? Y por eso ahí aparece punto y coma, mediante, miren, mediante, ahí tengo que pensar en el dinero. ¿Cómo he reorganizado mi efectivo equivalente efectivo? Dice, mediante la disposición del dinero en caja. O sea, se ha ordenado el dinero en caja, fondo fijo, cuentas corrientes, plan, aquí, acuérdense del plan de cuentas, ¿no? Cuenta corriente, cuenta a plazos y otras formas. Ya está sustentado, redondita, digamos, la conclusión.
Si ustedes podrían agregar, ahí vienen algunas preguntas que de repente ustedes quieren hacer. ¿Puedo agregarle más detalles? Claro. Esto que está ahí, digamos, es lo relevante, lo trascendente, ¿no? Lo que contesta al objetivo. Con eso, digamos, el objetivo queda sellado en una conclusión y por tanto queda oleado y sacramentado. El objetivo se ligó a la conclusión y ahí termina el objetivo, porque ya se logró, y por eso dice, se ha establecido, ¿no? Pero ahora yo debo conocer elementos de esa dimensión, ¿no? Porque acá, por ejemplo, me dice, esta es la dimensión, reorganización del efectivo y equivalente efectivo, esa es la dimensión. Cuando me habla de reorganización, quiere decir que he vuelto a organizar mi dinero. ¿Qué pasó? Disculpe, profesor, no se logra escuchar nada. Ya, espérate. ¿No se escucha? No, profesor, no se escucha. ¿Recién o hace rato? Hace Recién, como profesor. minutos. A ver, vamos a entrar nuevamente. Algo ha pasado. A ver. Interrumpo e ingreso nuevamente. Profesor, está en pausa. Solamente le ha puesto pausa. Sí, pero yo no he movido nada. Pero por eso digo, vamos a entrar nuevamente, ¿ya? Nos está mostrando ahorita Claro, que son conclusiones que... ¿Están escuchando ahí esa repetición que estoy haciendo? ¿O no? Hola. Sí, pero están plasmadas en las conclusiones. Nuestros objetivos están plasmados en las conclusiones. Correcto. Ahí te contesto, Manolo. Repito nuevamente, esta es una pregunta recurrente, ¿eh? Yo he escuchado que a varios graduandos, incluso doctorandos, ¿eh?, los han tumbado así porque no saben, digamos, y le dicen, ¿usted logró los objetivos de su investigación? Claro, profe. Claro, profe, dicen así, al jurado le dicen, claro, profe. Y luego le dicen, ¿y dónde están? ¿Me puede demostrar dónde están? Y comienza a revisar toda la tesis de arriba abajo, lo voltea, le da otra chocolateada y no encuentra dónde están, dónde está plasmado. Y ustedes en este momento ya están viendo dónde se plasman los objetivos, en las conclusiones. Ahí termina el objetivo. Ahí se demuestra si se logró o no se logró, ¿no? Porque si no, el objetivo quedaría en el aire, pues. Y si yo digo el objetivo de determinar la incidencia, etc. ¿Y dónde está que lo logré? No va a estar en una parte, está acá, aquí en las conclusiones. No está en otra parte, está acá en las conclusiones. Bien, por aquí vi algo de hipótesis, ¿no? Ahorita contesto ahí lo que están escribiendo, pero bueno, lo que dice aquí Manolo. Manolo dice, y las hipótesis, ¿no? Miren, en este caso, al ser una investigación de tipo cualitativa, las hipótesis que han presentado, déjenlo ahí.
porque si nos metemos, si le damos un toque cuantitativo, ya nos perdemos más. Y además el modelo no habla, por ejemplo, de contrastación de hipótesis. Cuando una investigación es de tipo cuantitativa, te piden obligatoriamente hipótesis, pero además te piden que contrastes la hipótesis. Y ahí entra la estadística, ¿no? Ahí entra la estadística. Por ahora, hemos dicho que pueden considerar las hipótesis, lo pueden eliminar, eso lo hemos dicho desde siempre, ¿no? Porque no le vamos a dar el tratamiento de la contrastación, porque el formato que es de tipo artículo científico para investigación cualitativa de la UPN no pide la contrastación. En cambio, otros modelos en otras universidades sí te piden, está ahí, y tiene que hacerse ahí la contrastación. Por ahora, Manolo, haz de cuenta que tiene tus hipótesis ahí y que no lo has contrastado porque no te exige el modelo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más dice ahí Miluska? Profesor, además de los objetivos, también se concluye las hipótesis. No. Las hipótesis, como acabo de reiterar, déjenlo ahí. No lo toquen, déjenlo ahí. Las hipótesis en una investigación cuantitativa siguen otro rol. Como acabo de indicar, tienen que contrastarse. Esa contrastación también se le llama pasar la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis. En este caso no te pide el modelo. Si no, yo les hubiera enseñado eso, pero no te pide, ¿no? ¿Y para qué vas a hacer algo que no te pide? ¿Y para qué te vas a hacer problemas sobre algo que no te exigen? O sea, déjelo ahí nomás. ¿Qué más dice aquí Patricia? Al final todo se enlaza. Sí, ese buen punto, ese excelente punto, Patricia, aprobadas. Al final, todo esto, variables, dimensiones, problemas, objetivos, se enlaza con las conclusiones. Inclusive tampoco nos piden recomendaciones, ¿no? Porque si no, podríamos hacer las recomendaciones, pero no nos pide. Esos comentarios se basan a una explicación que daba ahí a los alumnos de la Universidad Privada del Norte, ¿no? Donde ellos siguen otro modelo diferente, muy de tipo cualitativo, ¿no? Más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Y cada universidad pues elige la forma, ¿no? En cambio, aquí en Villarreal aplicamos el modelo cuantitativo, que es más completo, ¿no? El modelo cuantitativo es más completo, ¿no? En Villarreal realmente hacemos una investigación total, ¿no? Total, donde de alguna manera, eh, si nuestra Universidad Villarreal tuviera, digamos, formas de hacer trascender nuestras investigaciones, nosotros de lejos quedaríamos mejor que otras universidades, ¿no? Porque hacemos mucha investigación cuantitativa, ¿no? Con con ese, con ese modelo de contratación a prueba de hipótesis, ¿no? Que se ha comentado ligeramente, ¿no? En todo caso, miren lo siguiente. Cuando yo pongo aquí esto que dice mediante es una suerte de recomendación. O sea, aquí tenemos la conclusión y la recomendación en un solo párrafo. Primero, uno dice que ha llegado a determinar. He determinado, ahí, he determinado, ya, esta es tu conclusión, ha determinado. Y luego, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué recomiendas? Ahí está, mediante la reorganización correspondiente, ¿no? Bien, ¿qué más? Por acá dice Miluska, profesor, pero en mi metodología puse el tipo cuantitativo, ¿no? Sí, tú puedes poner, pero el modelo, ¿no? El modelo uno puede poner como modelo ahí que es meramente referencial, ¿no? En todo caso,
Ya dijimos ahí que en tipo, recuerden ahí, y bien que me hace recordar ahí Miluska, tengan en cuenta lo siguiente. Le dije que en tipo de investigación coloquen que es una investigación de tipo aplicada. Olvídense de cualitativo, de cuantitativo. Coloquen ahí investigación aplicada. ¿Qué significa una investigación aplicada? Que uno está utilizando teorías que ya existen para solucionar el problema de una empresa o de un conjunto de empresas, nada más. Pero otro detalle, el modelo, y anoten eso, el modelo UPN es un modelo cualitativo, no es cuantitativo, no es cuantitativo. Si ustedes revisan el modelo, por ejemplo, de Villarreal, sí es totalmente cuantitativo. El modelo de San Marcos, igualmente cuantitativo. Pero el modelo, por ejemplo, de todas las universidades privadas de cierto rango, como Católica, Pacífico, Lima, y luego ya UPN, UPC, sigue un modelo, que es el modelo cualitativo. Y más directamente el modelo tipo artículo científico. Modelo tipo artículo científico, que abarca la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Ese es el modelo de este grupo de universidad que he mencionado. Si ustedes revisan las tesis de la Católica, ninguna hace contrastación de hipótesis. Todo refleja los resultados, lo discute, presenta sus conclusiones y se acabó. Lo que estamos hablando, de eso que estamos hablando. Ya eso depende del modelo de cada universidad, pues. Bien, sigo. Decía que tengo otro modelo por acá, otro caso, mejor dicho, ¿no? Otro caso. Ahí está, mire, el otro caso. El otro caso dice aquí, determinar el objetivo, estoy leyendo, ¿no? El objetivo general. Ahí está el objetivo de determinar la influencia, la autoría de costos empresariales, mejora continua de las medianas empresas de metalmecánica de Lima Metropolitana. Y entonces ya le dije que este verbo es el que vamos a transformar. De verbo en infinitivo va a pasar a una acción, a la acción de logro, como que se ha determinado. Y vamos a verlo. Sin mayores comentarios, vamos a verlo acá. Ahí está, miren, la conclusión. Dice, se ha determinado la influencia, etcétera, etcétera, hasta acá. Todo esto es el objetivo. Solamente se ha cambiado y se ha determinado. Todo esto es el objetivo. Hasta ahí el objetivo. Y luego viene ya el agregado que le menciono. ¿Cómo? ¿Cómo que lo has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has inventado? ¿Qué has creado? ¿Cómo has hecho que se determine eso? Y en este caso dice, mediante la evaluación del control interno. ¿Y dónde está la evaluación? Aquí está, miren. La evaluación del control interno. Luego agrega la aplicación de prueba de cumplimiento. Ahí está, miren. Aplicación de prueba de cumplimiento. Y luego agrega ahí la obtención de evidencia suficiente y apropiada. También está ahí. Y luego agrega ahí las recomendaciones para la gestión. Las recomendaciones para la gestión. Y finalmente habla del seguimiento de las recomendaciones. Todo eso está por acá. Por ahí, en alguna parte está ahí, ¿no?
se ha mencionado. Y así deben elaborar ustedes de esa manera, ¿no? Todo eso ahí se ha traído a esa parte. Ujú. Esto requiere un poquito de pericia para hilvanar los términos nada más, ¿eh? No se requiere aquí ser un sabio, ni una eminencia, ni un metodólogo. Es cuestión de darle forma nada más a las cosas y sale. Ahora, voy a regresar aquí al primer objetivo específico. Dice establecer la incidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a ver aquí la conclusión. Miren acá lo que dice. Se ha establecido, inmediatamente le da ahí, dice, se ha establecido la incidencia de la evaluación del control interno. Y termina hasta acá. Termina lo que corresponde al objetivo. Y ahí se ha agregado esto. Y como habla aquí de evaluación del control interno, este es el punto que yo debo conocer. ¿Qué cosa comprende la evaluación del control interno? Y por eso dice acá, mediante la evaluación previa, evaluación simultánea y evaluación posterior. Y se acabó. Con eso está diciendo pues que es una evaluación completa la que tiene que hacerse para que todo camine bien. En forma previa, antes de la realización de una actividad, de una operación, cuando ésta se está realizando, e incluso en forma posterior. Y con eso se redondea, digamos, el trabajo del control interno en el marco de la evaluación correspondiente. Y así para el resto de casos. En este momento voy a compartir un archivo en Word para hacerlo. Yo lo voy a hacer aquí, porque acá a veces, como está ya escrito, de repente usted dice, profe, que no, le entiendo, pero me podía olvidar. De repente no acierto, profe. Bueno, yo le digo que pare de sufrir, pare de sufrir, porque ahorita voy a compartir mi pantalla y me voy a ir aquí a un archivo. Entro por acá, ventana de aplicación, selecciono mi Word, quiero que sea este, bueno, el único que aparece, compartimos ahí, y no hay nada. Bueno, vamos a ver acá. Aquí está el caso práctico 1. A ver ahí. A ver, un ratito está cargando. Ya. Ahí, estoy compartiendo un archivo en Word. ¿Me confirma, por favor? Dice la moderna auditoría tributaria. ¿Lo pueden ver eso? Nada, profe. A ver, ¿quién me contesta ahí? No puedo ver quién me... No, ¿Sí? se ve muy pequeño, pero sí se nota ahí en archivo. Ya, ya, correcto, voy a ampliarlo. Entonces ahí está en 200, ¿eh? Ahí, No sé, me confirma. nada. ¿Está bien ahí? Estoy compartiendo. A ver, regreso al Blackboard, a ver. La alumna dice que se ve, pero no se ve nada. No se comparte nada. No hay nada. Algo, voy a entrar nuevamente. No estoy compartiendo nada. ¿Cómo me dice que estaba ahí viéndose, pero no estoy compartiendo nada? Voy a entrar nuevamente, ¿eh? Vuelva a entrar, profesor. Sí, voy a entrar nuevamente aquí, ventana, ahora sí, aquí está. Ahí sí estoy seguro que estoy compartiendo, ¿eh? ¿Correcto? ¿Me confirma? Sí, ahora sí, profesor. Correcto. Miren, Sí, eso aquí es. tengo, ya, correcto. Mire, aquí tengo un caso práctico el título de una investigación. La moderna auditoría tributaria y la contracción de la evasión fiscal en las empresas del empleo comercial Gamarra. Y entonces
esa investigación ha llevado a formular este objetivo general. Ahí tengo el objetivo general. Determinar la influencia de la moderna auditoría tributaria en la contracción de la evasión fiscal de las empresas, etcétera, etcétera. Y entonces, con esto voy a formular mis conclusiones. Entonces, aquí selecciono con esto y lo voy a copiar. Todo eso lo voy a copiar. Ahí me faltó seleccionar esta parte. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar. Ahí me voy a esta parte. Me voy a la siguiente página. Es como si ustedes estuvieran haciendo. Aquí le damos un salto de página. Por si acaso. Ya está. Y ahora lo copiamos aquí. Lo copiamos ahí. Y entonces aquí, en vez de objetivos, vamos a poner conclusiones. Conclusiones. Y eso va centrado ahí. Y está. Y aquí, si no hay números, creo que para el caso no nos pide números, puedo poner ahí objetivo general. Y acá le borro estos números. En el caso de UPN creo que a ese nivel ya no hay numeración. Pero si hubiera, se le puede poner algunos números, ¿no? Aquí vamos a poner conclusión general. Conclusión general. Y luego ponemos acá conclusiones específicas. Entonces estoy camino a formular mis... Y hago lo que he dicho. Cambio esta parte, miren aquí. Esto. Esto determinar lo convierto en se ha determinado. Se ha determinado la influencia de la moderna auditoría tributaria en la contracción de elevación fiscal, etc. Hasta ahí ya tengo media conclusión. Ahora solamente falta decir cómo. ¿Cómo? ¿Qué cosa he realizado para llegar a eso? Y entonces, similar a lo que hemos visto anteriormente, mediante, y tomo esta, y mire, y tomo esta dimensión, mediante el control interno empresarial. Punto y coma. Me voy a la siguiente dimensión, examen. Incluso lo puedo copiar. Examen de las obligaciones, como dice, de las obligaciones formales. ¿Sí? Copio. Está. Punto y coma. El otro, la tercera. Mediante el examen de las obligaciones sustanciales. Copia y nos vamos acá. ¿Dónde está aquí? Aquí, copiamos ahí. Examen de las obligaciones sustanciales. Punto y coma. Hasta ahí ya tengo 3 dimensiones. Esas son las que me han servido para que yo llegue a determinar que la auditoría es una verdadera ayuda, ¿no? Voy a la cuarta. Y esta es la cuarta acá. Entonces he podido copiar directamente los 4, ¿no? Pero lo he hecho ahí para que sea ordenado. Entonces copio esta generación de valor, ¿no? Y nos vamos ahí, acá. Y entonces aquí
Ya le quito ese punto y coma y le pongo y la generación de valor. Punto. Y lo repaso por si acaso. ¿Dice? O sea, ¿cómo he determinado esa influencia? ¿Cómo? Mediante el control interno empresarial, aquí puedo agregarle el examen de las obligaciones formales, punto y coma, el examen de las obligaciones sustanciales y la generación de valor, ¿no? Y la generación de valor, de dicha auditoría. Porque si lo dejo ahí, generación de valor solamente, como que queda ahí un vacío, ¿no? Y ya está, mire, ya tengo mi conclusión general. Ya está. Suavecito como he formado. Igual continúo para el resto. Aquí, por ejemplo, miren, ya dije, si cambio acá, se ha establecido. Cuando digo se ha, estoy hablando ahí en tercera persona. Eso me falta explicarle, ¿no? Aquí no digo he establecido, ¿no? Sino digo se ha establecido. Estoy hablando en tercera persona. Se ha establecido la incidencia del control interno empresarial en la moderna auditoría. Pero ahora ahí me falta agregar cómo. Y para decir con o mediante qué, mediante qué debo haber leído, pues, esta dimensión, control interno empresarial. Y puedo agregar aquí, por ejemplo, mediante las actividades de control, tales como autorizaciones, verificaciones, constataciones, suficiente. Algunas actividades de control. O sea, esas actividades de control que he realizado me han ayudado para que a través de la auditoría contribuya, digamos, a reducir, a contraer la evasión fiscal. Y sigo con la otra, miren. Este archivo se lo voy a enviar también. Se ha determinado, ¿sí? Se ha determinado, acá agrego esto, aquí está, la influencia del examen, etcétera, ¿no? ¿Mediante qué? Ahí debo saber, ¿no? ¿Mediante qué? Examen de las obligaciones formales, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Examen de las obligaciones formales, ¿no? Eso tengo que saber de qué se trata, ¿no? Para yo poder poner mediante aquí, mediante la evaluación, mediante la evaluación del cumplimiento en la inscripción en el registro único de contribuyentes. Esa es una obligación formal, ¿no? Registro único de contribuyentes. Punto y coma. Emisión la emisión de comprobante de pago llevado de libro contable y presentación, no pago, presentación de declaraciones, porque eso es lo que corresponde a las obligaciones formales, cumplir con esa formalidad. Ya está.
Sigo. Antes que se siga, debemos tener en cuenta que para poner eso que mediante qué, o sea, el cómo se ha logrado ese objetivo, debemos de profundizar en la lectura, ¿no? En este caso, examen de las obligaciones formales, yo debo saber qué cosa comprende las obligaciones formales. Y es por eso que se ha considerado eso, ¿no? Y lógicamente ustedes, si han tomado, digamos, desde una variable y otra variable, y tienen dimensiones para una variable y dimensiones para otra, deben tener un cierto nivel de profundización en el estudio de esos temas, y que en este contexto de investigación se le llama variables y dimensiones, ¿no? Que en buenas cuentas son temas, ¿no? Porque si no, no se tendría, digamos, el entendimiento o la comprensión total para poder llenarlo aquí como eh, una conclusión, ¿no? De eso denota pues que es bien importante entrar en nuestro tema en los distintos aspectos, ¿no? Y leer a un autor y otro, de modo, digamos, que uno tenga un cabal entendimiento de nuestro, del tema que está tratando. Y ese tema que está tratando está relacionado con las variables y dimensiones, ¿no? Sigo, mire, con el otro. Se ha establecido, se ha establecido la incidencia, se ha establecido la incidencia del examen de las obligaciones, etcétera, etcétera, mediante qué? El examen, las obligaciones sustanciales tienen que ver con el pago, ¿no es cierto? Ustedes que saben tributación, ¿no? Mediante el examen del pago del impuesto general a las ventas, pago del impuesto, ahí no va por partes, sino es porque coma. En todo caso, examen del pago del impuesto a la renta, porque coma, examen del pago de los tributos laborales y el examen del pago de los tributos municipales. O sea que al revisar todo esto, eso me ha ayudado, al revisar todo eso, ha ayudado para que la auditoría tenga elementos para recomendar y con eso contribuya a esto que dice, a la contracción de elevación. Y por último, tengo esto, se ha establecido realmente la incidencia, y el último voy acá, miren, perdón, mediante generación de valor. ¿Cómo se genera valor en la auditoría? Eso es lo que voy a decir ahora. Para eso tengo que haber leído auditoría. 20 libros de auditoría. No tanto, ¿no? Pero dice mediante, aquí miren, mediante las recomendaciones. Mediante las recomendaciones del control interno. Y el seguimiento de dichas recomendaciones. Estas son las que, especialmente las últimas, son las que generan valor. El seguimiento de las recomendaciones. Ya está. Ya está, miren. Facilita
grabo ahí para enviarles por si sea necesario para seguir esos malos ejemplos. En todo caso, esos buenos ejemplos que estamos haciendo. Por último, voy a hacer el siguiente. A ver si de acá puedo compartir mi siguiente archivo. A ver ahí. Pueden ver aquí un siguiente archivo que dice la auditoría tributaria en un entorno tecnológico. Pueden verlo ahí. Por favor, me escriben. No hay nada, profe. ¿Pueden verlo? No sé qué me dicen. No, sí, entonces debo interrumpir el otro e ir de nuevo. Voy a entrar de nuevo, correcto. Esta es una desventaja del Blackboard, ¿no? Que no permite compartir aquí. En cambio, ¿cuál es? El Teams y el Meet. Directamente uno ahí puede irse de un archivo a otro, para acá, para allá, y feliz ahí, da vuelta ahí, ¿no? Este caso es práctico 2. Este es lo que quiero compartir en este momento. El caso práctico 2. Ahí está el título. Ahora sí estoy compartiendo, estoy seguro. Dice la auditoría tributaria en un entorno tecnológico digital como herramienta para reducir la defraudación fiscal. Un tanto se parece al anterior, pero con otros detalles ahí. Solamente voy a hacer aquí para ya irnos a descansar todos. Lo veo ustedes agotados ahí ya. Voy a hacer solamente la conclusión general. Aquí, lo copio aquí. Y ahí entonces pongo aquí, como conclusiones, en vez de objetivos. Esto lo centramos acá y aquí vamos a hacer la conclusión general. Conclusión general. Y entonces, comenzamos, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento, se ha determinado, ahí está, miren, se ha determinado la influencia de la autoridad tributaria en un entorno tecnológico, digital, etcétera, etcétera. ¿Mediante qué? Me voy a ver cuáles son las dimensiones que he utilizado acá, y voy a copiar todas aquí. Dice, aquí copio desde acá, la evaluación, perdón, ahí, aquí, se me pasó ahí. La evaluación del control interno empresarial. Ya, ese es uno. Acá, la evaluación de las obligaciones formales. La evaluación de las obligaciones sustanciales. El resultado de la auditoría tributaria. Y finalmente, la generación de valor. Decía que todos se parecen, salvo con pequeñas diferencias, ¿no? Y esto lo considero acá. Aquí le damos y eliminamos esto. Por acá eliminamos esto también. Por aquí eliminamos esto de acá. Igualmente, y ahí está. Entonces, la conclusión queda de la siguiente manera, ¿no? Se ha determinado la influencia de la autoridad tributaria en un entorno tecnológico digital en la reducción de la defraudación fiscal de los contribuyentes de los empolios comerciales de la gran de la gran capital peruana, mediante, no sé, parece que le puse aquí, mediante la evaluación del control interno empresarial, punto y coma. La evaluación de las obligaciones formales, punto y coma. La evaluación de las obligaciones sustanciales, punto y coma. El resultado de la autoridad tributaria y la generación de valor de la auditoría. Para que no quede ahí medio huérfano. Se parece esta tesis de la anterior, ni siquiera me había percatado, pero ahí está, miren, ahí está mi conclusión. Ahí está
en mi conclusión. Lo grabo ahí, inmediatamente lo voy a enviar a su WhatsApp, ¿no? Inmediatamente lo pasamos a su WhatsApp. Bien, bien. Entonces, vamos a reiterar algunos puntos por acá. Esto de la plantilla, ¿no? ¿Dónde está? Por acá. Ajá, esto. El día de hoy hemos tratado dos aspectos de la investigación, la discusión y las conclusiones. Esta discusión entonces lo podemos hacer así mediante la utilización de esta plantilla y reemplazando los datos correspondientes, ¿no? Y con eso está oleado y sacramentado. Y el resto de en el caso de los objetivos, perdón, en el caso de las conclusiones, ya también lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver, perdón, ahí me pasé. Lo acabamos de ver aquí, en este caso, cómo es que finalmente se determinan las conclusiones. Poniéndole ahí por ejemplo, en este caso, al haber cambiado el verbo de establecer por se ha establecido, y finalmente poner mediante qué, ¿no? Mediante qué. Y sobre y así, digamos, se va avanzando en el trabajo de investigación. Bien, vamos a conversar con ustedes algunos aspectos en los minutos que nos quedan, ahí para ver si han estado comprendiendo pues todos estos aspectos. Con algunas preguntas por ahí los ponemos al día rapidito, ¿no? Vamos a ver aquí entonces. A ver, yo les pregunto lo siguiente, ¿no? Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos, no? Vamos a utilizar el chat, ¿ya? Vamos por el chat. En el chat vamos a ir contestando. ¿Cuáles son los elementos del trabajo de investigación que necesito para hacer la discusión? ¿Cuáles son los elementos del trabajo de investigación que necesito para hacer mi discusión? Al menos ponga uno cada uno, por ejemplo. A ver, si me hacen llegar su respuesta, por favor, ahí el chat está abierto. Pueden comenzar a digitar, por favor. Parece que se han dormido, ¿no? A ver qué dice ahí Benito, Pérez, Chero, Tintaya, Utani, Mendoza, Zuca, por acá Uribe, Salazar y demás compañeros que lo veo en la parte inferior ahí de la pantalla. ¿Quién es? A ver, ¿quién se debe escribir, no? Rapidito. Bueno, ya que ustedes no quieren escribir, como una suerte de repaso, voy a digitar aquí. Para hacer mi discusión yo necesito tener mis antecedentes. Debo haber considerado los antecedentes como parte del trabajo. Y en cada antecedente debo tener autores, ¿no es cierto? También necesito la información del marco teórico. Me va a ser importante. También necesito el cuestionario, ¿no? Que por ahí me estuve olvidando en algún momento, el cuestionario, ¿no? Y también necesito, lógicamente, los resultados. Y aquí todavía me falta algo, resultados. Aun cuando en los antecedentes y el marco teórico yo debo tener los autores, ¿no es cierto? Pero los datos de los autores los voy a tener en la bibliografía, ¿no? Esta es pregunta de examen, ¿eh? Bibliografía. Este es el arsenal. Este es el arsenal que necesito para llevar a cabo mi discusión correspondiente. Con esos datos ya podría llevar a cabo mi discusión. Ahora viene la pregunta, ¿no? Bueno, trae acá una pregunta, ¿no?
¿Qué es la discusión en investigación, no? ¿Qué es la discusión e investigación? Ahí sí lo deben tener ustedes claro. Contesten por favor ahí. Bueno, creo que me he equivocado, salón. No hay nadie ahí. Yo me voy. Pero todavía... Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Ya, buena. Pérez, Estamos, Pérez, profesor. el único que salva el capote. Bueno, Pérez, te decía que, ¿qué es la discusión? ¿Qué es la discusión en términos de investigación? ¿Qué es la discusión en términos de investigación? ¿Qué es la discusión en términos de investigación? Le dije una palabrita. No dude, por favor, ahí ya. Por ahí tenemos una respuesta. Ajá, ya, ya nadie más diga nada. Ahí está la respuesta de Sánchez, Angie Sánchez, ¿no? Cuando dice, es la confrontación de los resultados, exactamente, ¿no? Confrontación de los resultados. Mi resultado con el resultado de otros investigadores. Exacto, gracias. Luego por ahí también Pérez ha puesto la interpretación de los datos obtenidos. No, esta interpretación. Bueno, podemos decir, para no desechar la respuesta que dice Pérez, podemos decir que una vez que se confronta, podemos complementar con la interpretación, ¿no? Podemos ampliar ese aspecto, ¿no? Bueno, ya Utani, sobre lo que hemos dicho, ya ha puesto confrontación, ya un tanto no vale así, pues, pero ya lo dijo, ¿no? Lo dijo, bienvenida sea la respuesta. Ahora, sigo con otra pregunta. A ver, eh, ¿puedo presentar en mi investigación solamente dos discusiones? Conteste como sí o como no, por favor, repito. Sí, no. Audio, si fuera el caso. A ver, ¿puedo presentar solo dos discusiones? Escucha, ya dije, no, me olvidé, me he equivocado de salón, ¿ah? Bueno, claro que sí, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Y esas dos discusiones sería, ya después ahí contesta Zuka, ya Zuka, bien, gracias. No, seguramente ha demorado la señal para llegar. Ya, correcto. Vamos a ver, mira. eh, y viene la siguiente pregunta. Esas dos, esas dos discusiones, ¿a qué resultados se deben referir? Esas dos discusiones, ¿a qué resultados se deben referir? Esas discusiones, ¿a qué resultados se deben referir? Y ya que nos quieren contestar, ahí está la respuesta. A las variables, ¿no? No se olviden, a las variables. Sigo. Eh, podría, Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no ha pasado claro, la lista y ya acabó la hora, me parece. así, no creo, ¿ah? ¿No es hasta las 16:20? Sigamos entonces, profesor, disculpe. A ver, espérate, voy a ver la agenda. Ya me pusiste nervioso. 16:20, compadre, ya pues. Todo está anotado acá. Yo estoy aquí con el reloj, estoy con la agenda, con todo, ¿no? Bien, sigo. Ya, iba a poner algo, ya me sacaste foco, compadre. Uy. Vamos a ver, ya, está bien, ya lo tengo nuevamente. Podría, ahí está, leyendo por favor el chat. Dice, ¿podría considerar una discusión por cada resultado? Digan sí o no, por favor. Sí o no.
¿Sí o no? Claro que sí. Ahora sí, Pérez, acertado. Gracias, muy bien, excelente. También por ahí Chero, excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Sánchez, ¿qué dice Sánchez? ¿Qué dice por acá? Uribe. Oye, este Uribe es nuevo, nunca le he visto. Uribe, ¿no? Ese colombiano, ¿no? Uribe. Había un expresidente de Colombia, Uribe, ¿no? ¿Qué dice Utani? ¿Qué dice acá la chica de Mendoza? Bueno, tenemos ahí, pero algunos están pintados, nomás ahí. No sé qué están haciendo ahorita. Lo han dejado prendido ahí y se han largado a la playa. ¿Qué le interesa? La COVID no pasa nada. Soy joven, fuerte. Tome su cuidado en relación con eso. Bien, bien, seguimos. Efectivamente, sí, sí. Bien, vamos a seguir, seguimos con otras preguntas de repaso. Otra pregunta de repaso. Ya. Un poco larguita esta pregunta. Las conclusiones se formulan sobre la base de qué elemento del trabajo. Las conclusiones, las conclusiones, ya que sean, cada rato entra mensaje. Las conclusiones se formulan sobre la base de qué elemento del trabajo. Ahí está. Hay una respuesta ahí, Chero. ¿Qué dice el resto? Chero ha contestado ahí. Chero Bayona, Eliana Hilari. Perdón, Idali, ¿no? Idali. Gracias. Ujú. Siga, siga, por favor, poniendo sus respuestas. Ujú. Pero lean bien, mire, las conclusiones se formulan sobre la base de qué elemento del trabajo. Lo que están diciendo no coincide con lo que hemos visto en el video y hemos estado escuchando, ¿no? Y más bien ahí está la respuesta, para no ir dilatando esto con Soto. Soto, esa es la respuesta, con los objetivos, claro, con los objetivos. Y ahí lo completa León Ayala, dice, las hipótesis planteadas en... Ah, no, pues este está más perdido que... Yo quería que iba a aclarar la respuesta y en realidad está más confundido, ¿no? Son los objetivos, ¿no? Repito, las conclusiones se formulan sobre la base de los objetivos, sobre la base de los objetivos. Y lo hemos visto en los casos prácticos, ¿no? El objetivo general es la base para hacer la conclusión general. Los objetivos específicos han sido la base para formular las conclusiones específicas. Pero vamos a ver ahí qué más. Algún detalle adicional. Esto, digamos, ¿no? Cuando, cuando yo reemplazo, cuando yo reemplazo un objetivo, ¿no? Debo agregar ahí algo para que eso se constituya en, en, en la conclusión, ¿no? Y eso se hace con esa palabrita mágica ahí que dice mediante, ¿no? Tener en cuenta esa palabrita. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué has logrado el objetivo, ¿no? ¿Cómo has hecho para lograr el objetivo? ¿Qué has tenido en cuenta para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, en la conclusión tiene que decirse eso, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y siguen contestando ahí otra vez con hipótesis, ¿no? Ayala, no sé, Ayala, ¿qué pasó ahí? Se repitió esa respuesta. Parecía que se había repetido, ¿no? Pero no es. Más bien, ya que hablan de las conclusiones, ahí hay una respuesta relacionada, perdón, ya que hablan de las hipótesis, ahí también podemos relacionarlo. Las hipótesis son las respuestas a los problemas. Y las hipótesis
sirven como base para la contrastación. Es decir, en medio ahí en medio está la hipótesis. Y esa hipótesis es la base para la respuesta a los problemas que están anteriores. Y esta hipótesis es la base para contrastar o hacer la prueba de hipótesis. Prueba que anteriormente ya lo hemos visto, ¿no? Esa prueba lo hemos hecho con la correlación de Spearman, ¿no? Cualquier tipo de correlación que podamos utilizar es considerada como una prueba de hipótesis, ya sea la correlación de Spearman, de Pearson, de Chi cuadrado, cualquiera de ellas siempre va en la misma línea, ¿no? Pero para la tesis de tipo cuantitativo, que es la que estamos desarrollando acá en Villarreal, es recomendable utilizar la correlación de Spearman, como hemos dicho. Bien, estimadas alumnas, alumnos, cumplan la tarea, cumplan los foros, están por ahí las fechas correspondientes. Por ahora lo dejamos ahí. Ya estamos a un punto de terminar. La otra semana haremos las recomendaciones, haremos algunas recomendaciones sobre la bibliografía. Perdón, vamos a hacer la recomendación de la investigación y daremos algunas pautas para la adecuada presentación de la bibliografía, como de los anexos correspondientes, porque en un trabajo todo debe estar adecuadamente formulado. Vayan avanzando. Si algunos no se han puesto al día en la parte que corresponde a sus investigaciones, tómense su tiempo y ahí vayan avanzando y vayan presentando sus trabajos, ¿no? Recuerden que con esta tesis ustedes podrían obtener su título profesional. No será ahorita, pero de aquí a un año lo van a utilizar este trabajo, ¿no? Y de aquí para adelante ustedes ya no van a tener asignatura de investigación. De modo que les conviene atender bien estas clases para internalizar bien todo este tema de la metodología, del marco teórico y todos estos aspectos de discusión, prueba de hipótesis, conclusiones, recomendaciones. A no ser que le guste pues pagar 10.000 soles para que le hagan su tesis, que por ahí hay un gran mercado de esto, pero no podemos darle el gusto si nosotros prestamos atención aquí a nuestro profesor y seguimos esas pautas, y especialmente si seguimos los modelos que ya ustedes los tienen, ¿no? A ustedes le hemos dado un modelo de tesis, le hemos dado también una plantilla para que ahí vayan llenando los datos correspondientes, y además tenemos las recomendaciones que semanalmente le damos, y tienen todo lo adecuado para llevar a cabo este trabajo. A no ser que ustedes tengan alguna opinión, si no ya estaríamos despidiéndonos. A ver, le damos ahí la opción para que pregunten algo, comenten algo. Si fuera el caso, también reclamen. De repente quieren que hagamos la clase desde la una, no habría ningún problema. Yo lo hago por ustedes, ¿eh? Más que por mí. En todo caso... Todo conforme, profesor, todo conforme. Ya, correcto. Gracias, Pérez. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias, señorita Zucca. Bien, quedamos ahí. Que tengan buen día y cuídense, ¿eh? No se relajen, ¿eh? No se relajen. Está muriendo la gente, hasta médicos que con todo el tratamiento y atenciones que tienen están falleciendo. Y nosotros somos más vulnerables que ellos, ¿no? Porque en primer lugar, si nos enfermamos cualquiera de nosotros, no va a haber oxígeno, no va a haber camas UCI, no va a haber medicamentos, no va a haber nada, ¿no? Estamos, digamos así. Tomen en cuenta eso, ¿no? Desgraciadamente esta pandemia no es nada para asustarles, sino es la realidad que están viviendo la gente, ¿no? Y entonces no esperemos que nos toque esa situación. Cuidándonos, creo que podemos llegar al 2050. Gracias, muy amables. Buen día. Gracias, profesor. Buenas tardes. Uh-huh. Profesor.